Empezamos la clase de radiología, la clase teórica, la primera del año. Yo soy el doctor Marcos Rojas, soy médico radiólogo e imagenólogo. Realicé la especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudios de pregrado las realicé en la Universidad Mayor de San Simón, igual que ustedes. Y bueno, vamos a empezar la primera clase. Se llama Principios Básicos de Radiología e Imagen. Estos son los objetivos que vamos a tratar de alcanzar al término de estas teóricas. Primero, tratar de dar una definición cabal de qué es la radiología y de lo que se llama protección radiológica y medios de contraste. Vamos a conocer las bases físicas generales y los tipos de métodos imagenológicos que utilizan los médicos radiólogos y los no radiólogos para hacer diagnóstico y en algunos casos para hacer tratamiento. El tercer objetivo es identificar los medios de contraste y conocer algo de la protección radiológica que se utiliza en los diferentes hospitales y centros de diagnóstico para evitar los efectos de la radiación ionizante. El cuarto objetivo es conocer cómo se produce el almacenamiento de las imágenes una vez que se toman mediante los diferentes tipos de modalidades de imagen. Empecemos con la definición de radiología e imagenología. Esta es una especialidad, bueno, antes se llamaba únicamente radiología, hasta hace unos 15 o 20 años se conocía como radiología. Yo que sepa, la especialidad empieza aproximadamente hace unos 50 o 60 años, en el que se utiliza en forma rutinaria los rayos X para hacer diagnóstico. Entonces, algunos médicos dicen que hacen cursos y hacen talleres para tratar de conocer ampliamente el uso de las radiaciones de los rayos X para hacer diagnóstico médico. Al principio solamente se trató para hacer diagnóstico médico. Luego, en el transcurso de los años, se utilizan métodos diagnósticos que no emiten radiación ionizante, como son los ultrasonidos o la resonancia magnética, y la especialidad de la radiología abarca estos tipos de modalidades de imagen, y gracias a estos es que el término de radiólogo ya en muchos países cambia a radiólogo e imagenólogo, o a veces solamente imagenólogo. Es así que, por ejemplo, en nuestro medio, en Bolivia, le decimos radiólogo e imagenólogo a los médicos que se especializan para tratar de, realizar diagnóstico gracias a estos métodos. En otros países, como en Estados Unidos, todavía recibe el término de radiólogos, y en otros países, como por ejemplo Chile, en Argentina, se les llama imagenólogos. De todos modos, todos estos médicos utilizan los rayos X, los ultrasonidos, los campos magnéticos para hacer diagnóstico. Hay múltiples modalidades de imagen para tratar de hacer diagnóstico, y en algunos casos para hacer tratamiento. Estas modalidades de tratamiento poco invasivas es una rama, vamos a decir, una subespecialidad de la radiología que se llama radiología intervencionista. ¿Cuál es el rol del médico radiólogo en el campo de la medicina? Fíjense que la radiología no solamente abarca la medicina. Yo, bueno, cuando estuve en la residencia pensé que
solamente había un radiólogo para hacer diagnóstico de patologías en el ser humano, pero ahora con la globalización y con la aparición de métodos diagnósticos eh, específicos para ciertas utilidades, es que hay personas que hacen diagnóstico radiológico en animales, por ejemplo, que se llama radiología veterinaria. Hay personas que hacen diagnóstico radiológico solamente de la parte dental. Incluso hay equipos radiológicos que están destinados a eh, hacer diagnósticos, vamos a llamar así diagnósticos, o identificar estructuras industriales, como por ejemplo ver si existen sustancias prohibidas en el cuerpo de otras personas o sustancias prohibidas en el interior de ciertos materiales como camiones, qué sé yo. Entonces, es un campo bastante grande, bastante amplio esto de la ciencia de la radiología. Bueno, el radiólogo en el campo de la medicina realiza estudios de imagen, el encargado de realizar estudios de imagen, pero generalmente no realiza todos los estudios de imagen. Se apoya de algunos profesionales, por ejemplo, los técnicos radiólogos, en algunos países le llaman tecnólogos radiólogos, eh, son los que ayudan, son el brazo derecho del médico radiólogo, porque ayudan a realizar estudios, por ejemplo, las tomografías, las mamografías, incluso las radiografías. Normalmente, en la mayoría de los países, las toma el técnico radiólogo, y el médico radiólogo se está abocando más a la interpretación y a la dirección del control de calidad, digamos, de las tomas de imágenes. También el radiólogo es el que determina la normalidad o la anormalidad de un estudio de imagen. Él es el encargado de dar un diagnóstico, vamos a llamar así, o de una presunción diagnóstica, o de una alteración de la normalidad. Si existe una alteración en la normalidad, el médico radiólogo tiene que caracterizar esa normalidad. Es decir, tiene que hacer notar el tamaño, la extensión, la forma de la anormalidad y la localización, obviamente, también, ¿no? Es así que cuando, por ejemplo, se tiene un tumor que encuentra el radiólogo, tiene que determinar la extensión del tumor, es decir, si ha dado o no metástasis a distancia, o si es que no ha dado metástasis a distancia, y si es que ha dado, a qué órganos está abarcando, ¿no? También es el encargado de dar recomendaciones y sugerencias a los médicos colegas tratantes, por ejemplo, cirujanos, llámense clínicos. Siempre tiene que haber una fluida comunicación entre el médico radiólogo y todos los médicos tratantes que están viendo al paciente de cabecera, vamos a llamar así. Entonces, siempre se da algunas recomendaciones, algunas sugerencias en relación a su estado, digamos. Vamos a decirle, por ejemplo, bueno, veo una neoplasia en el hígado o veo una neoplasia en la tiroides, pero pareciera que se ha diseminado a cuello, a los ganglios del cuello, y yo sugiero que le hagas una tomografía también de cerebro, porque está bastante diseminado en el cuello y yo sé que puede diseminarse al cerebro, entonces yo te sugiero que le hagas una de cerebro más. Entonces esas sugerencias, esas recomendaciones las damos también los radiólogos y siempre las discutimos con los clínicos y los quirúrgicos. Bueno, en algunas ocasiones el médico radiólogo también realiza procedimientos mínimamente invasivos. Esa especialidad se llama radiología intervencionista, es una subespecialidad en realidad, intervencionista. Por ejemplo, el drenaje de quistes, el drenaje de colecciones, la punción y toma de biopsias de ciertos órganos, guiados por métodos de imagen, guiados por ecografía, guiados por tomografía, guiados por resonancia, o también guiados por fluoroscopía, pueden realizarlo los médicos radiólogos intervencionistas. También
no siempre toma de biopsias o drenaje de colecciones, también puede realizar algunos tratamientos como la colocación de stents en los lugares donde existen estenosis vasculares, o filtros, o la colocación de coils para tratar de embolizar malformaciones vasculares. Bueno, ¿qué métodos de imagen utiliza el médico radiólogo y todos los médicos que hacemos imagenología en el mundo? La radiografía simple es la primera en ser utilizada, es la más simple y la más sencilla, la más ampliamente disponible es la radiografía simple. Tiene variantes. La radiografía simple, que es un método que emite radiación, tiene diferentes variantes. Cuando se la acomoda a un equipo que da vueltas, que gira y que tiene detectores, hablamos de algo más complejo y se llama tomografía computarizada. Cuando se la mezcla con un dispositivo que se llama intensificador de imagen, se adquiere imágenes en tiempo real de los rayos X y se llama fluoroscopía. Cuando se toma imágenes de la mama utilizando rayos X en un equipo especial, cuyo objetivo es identificar anormalidades en la mama, se llama mamografía. Entonces, todas estas variantes son equipos de rayos X, pero manejados de una manera que se cambia digamos, su morfología normal del equipo para realizar ciertos estudios, como en la tomografía, por ejemplo, que se puede realizar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Puede utilizar cualquier tipo de imágenes y ventanas que se utilizan para este estudio. La ecografía es otro método diagnóstico que utiliza el médico radiólogo. Generalmente, bueno, este método diagnóstico es un método que carece de radiaciones ionizantes, por lo tanto es un equipo supuestamente inocuo para la salud de los pacientes y de las personas que utilizan. Utiliza ultrasonidos o ecos que son transformados en imágenes. A futuro vamos a ver cuál es la física de las formaciones de los ultrasonidos, cómo se forma la imagen en un ecógrafo. El otro método de imagen que utilizamos es la resonancia magnética, que utiliza radiofrecuencia y en campos magnéticos para la toma de imágenes. Hay otros métodos diagnósticos que también en algunas ocasiones el médico radiólogo está inmerso en su utilización y en su interpretación. Por ejemplo, en el PET-CT, que se llama la tomografía, que es una mezcla de la tomografía computarizada con la tomografía por emisión de positrones, la gammagrafía, que es un tipo de medicina nuclear que utiliza fármacos que se inyectan al interior del paciente, una persona, y que emiten radiación gamma y que estas pueden ser vistas o fotografiadas por un equipo especial que se llama cámara gamma. Y la fusión de la tomografía por emisión de positrones con la resonancia magnética, que es parecido al de la tomografía, solamente que no emite radiación de más, porque es un equipo de resonancia magnética el que se fusiona con el tomógrafo, con el PET. Estos métodos diagnósticos generalmente los utiliza más un especialista que se llama médico nuclear. En nuestro medio no hay residencias de médico nuclear, de medicina nuclear, pero en el exterior sí hay muchos profesionales que dan cursos, dan residencias, incluso es una residencia en medicina nuclear. Generalmente son los que están asociados a los médicos radiólogos para las interpretaciones de estos estudios. Después vamos a ver un poquito más a profundidad, cómo se toma, en qué consisten estos estudios. Empecemos un poquito con los rayos X. Vamos a empezar con lo básico, los rayos X. Los rayos X se descubrieron en el año, bueno, tiene más de 100 años, 1895. Los descubrió este señor que se llama Wilhelm Conrad Röntgen.
Este es un físico austriaco que descubrió los rayos X como la mayoría creo que la mayoría de los descubrimientos por la vía accidental. Él estuvo experimentando en una serie de tubos catódicos eh, en su laboratorio y llegado un momento, él sin querer dejó una placa fotográfica, porque en ese tiempo había fotografía, ya existía la fotografía, y en la fotografía había que obviamente entrar a un cuarto, tal vez ustedes no lo saben, pero había que entrar a un cuarto oscuro, revelar la fotografía, y una vez revelada, recién uno podía ver cómo había salido el estudio o la radiografía, la fotografía. Entonces, y casualmente dejó una placa de una foto, perdón, en su escritorio, al lado de este tubo de rayos catódicos que estaba en su escritorio, y bueno, vio que apareció una sombra rara cuando reveló, porque no sabía que reveló esa fotografía, la reveló y vio que había algo, entonces le pidió a su esposa que recrearan eso y ponga la mano en la película fotográfica, y expuso a la mano de la esposa a los rayos X. Bueno, entonces esta fue la primera esta es la radiografía de la mano de la esposa, es la primera radiografía que existió. Podemos ver el anillo de la persona. Si se dan cuenta, esta es un negativo de lo que normalmente vemos en las radiografías, porque en las radiografías vemos que el hueso es blanco y el metal es más blanco todavía. En este caso vemos que el metal incluso es más negro. Es un negativo de la radiografía normal que tomamos nosotros. Pero esto es la primera radiografía que se tomó, ¿no? Y los llamó rayos X porque él no sabía qué había descubierto. Él decía, he descubierto algo, pero no estoy seguro qué es. Como no sé, voy a llamarlos rayos X. Entonces ahí empezó el nombre de los rayos X. Para entender un poco los rayos X, cómo se forma y qué es, vamos a tener que hablar un poco del espectro electromagnético. Bueno, las radiaciones ionizantes. ¿Qué son las ondas de radiación? Bueno, las ondas de radiofrecuencia. Estas ondas podemos ver que viajan en el espacio, son invisibles al ojo humano, a menos de que se trate de la luz visible, la luz solar o la luz artificial, digamos, porque se encuentra en un intervalo que es visible para el ojo humano. Estas ondas de radiofrecuencia viajan en el espacio formando estas formaciones de ondas, teniendo unos picos y unos valles. La distancia que existe entre un pico y el otro se llama frecuencia y se puede medir en hertz. Aquí tenemos, por ejemplo, la medida de la frecuencia en hertz, y la longitud que hay entre uno y otro se llama longitud de la onda. Las ondas que son más largas, más grandes, que viajan, por ejemplo, del tamaño de un edificio, hay ondas que son del tamaño de un edificio, unos 100, 200 metros de longitud de onda, son las que, por ejemplo, podemos escuchar en la radio o en la televisión, y supuestamente no tienen ningún efecto nocivo al cuerpo humano al interactuar con el cuerpo humano. Las ondas más pequeñas, como las microondas, tienen un poco más pequeña la longitud de la onda, del tamaño de una persona, de un metro, 2 metros. Los infrarrojos un poco más pequeños, del tamaño de una abeja, vamos a decir, de un insecto. Las ondas que son un poquito más pequeñas, como las visibles del sol, por ejemplo, son tan pequeñas como 400 o 500 nanómetros. Son del tamaño de un protozoario. Estas ya son más pequeñas. Y así se va volviendo más pequeño eh, la longitud de la onda, llegando al extremo, a los rayos gamma, y un poco antes del extremo a los rayos. Fíjense que la longitud de onda de los rayos X es de la 10 a la menos 10. Estamos hablando de metros, ¿no? Convirtiéndolo esto o comparando esta longitud de onda
de la 10 a la menos 10, sabemos que llega al tamaño de una molécula, incluso casi al tamaño de un átomo. Es tan pequeño que puede interactuar con con la materia, con los electrones y producir ionización. Es por eso que es nocivo los rayos X para el cuerpo humano, porque la longitud de la onda es tan pequeña que puede interactuar con las moléculas. Supuestamente a mayor longitud de onda, a mayor frecuencia, mayor energía de esto, porque esto también transmite energía. Se llama radiofrecuencia porque, perdón, no es radiofrecuencia, perdón, esto es una onda electromagnética. Se llama electromagnética porque produce cambios tanto en el magnetismo como en la electricidad. Y tiene energía a mayor frecuencia, mayor energía. La mayor de todas estas es la de los rayos gamma. Y estas, por ejemplo, se utilizan para hacer radioterapia o para hacer la gammagrafía que habíamos dicho hace rato, pero también produce radiación y también puede interactuar con los átomos y producir ionización. Es por eso que se llaman a estas radiaciones ionizantes, porque pueden ionizar. ¿Qué es ionizar? Ahorita vamos a ver. Primero, vamos a ver esta pequeña escala. No es lo mismo, básicamente, lo que les había mostrado hace rato, solamente que aquí nos muestra y nos dice desde acá para arriba, desde la 10 a la menos 15 aproximadamente para arriba de longitud de onda, ya es una radiación que ioniza, es una radiación ionizante, es tan pequeña que puede interactuar, por ejemplo, con los enlaces disulfuro que existe en el DNA y puede cambiar el DNA y por eso puede producir alguna mutación, puede producir efectos teratogénicos, puede producir incluso cáncer. ¿No? Esa es la razón por la que los rayos con tan alta frecuencia pueden producir ionización. Y por eso de acá para abajo no son radiaciones ionizantes, son no ionizantes, y de acá para arriba son radiaciones ionizantes. ¿Sí? Vamos a graficar un poco qué es lo que puede suceder cuando una radiación ionizante nos llega al cuerpo. Por ejemplo, una radiografía, vamos a hablar de la más pequeña de las radiaciones. Todos nos estamos sometidos, incluso a los que están sin tomar radiografías, nunca se han tomado una radiografía, nunca han estado cerca de un equipo de rayos X o de un equipo de radioterapia, igualito están sometidos a un tipo de radiación, que es la radiación solar y que llega del espacio. Esa radiación es mayor cuando más arriba estés, más cerca de la atmósfera. Por ejemplo, una persona que vuela de Tokio a Nueva York en un vuelo que quién sabe cuánto tarda, 8 o 10 horas, recibe una dosis de radiación casi el doble que una radiografía de tórax. Eso no lo sabían, ¿verdad? Entonces, las personas que están, por ejemplo, en la tripulación de un avión, reciben en cada viaje una dosis de radiación similar al doble de una radiografía de tórax. Están expuestos más a la radiación. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las radiaciones que se producen, por ejemplo, en un tomógrafo, una tomografía de cráneo, por ejemplo. Es como tomar, yo sé que es como tomar 100 radiografías de tórax, es el equivalente a tomar 100 radiografías de tórax, es mayor a un vuelo interatlántico, vamos a decir, transatlántico, perdón, de viaje en avión, es básicamente el doble y es casi la misma cantidad que la dosis anual de radiación natural recibida por una persona. Hacerse una tomografía es como recibir la dosis anual que todas las personas recibimos de radiación, ¿no? Es mucho mayor que la radiografía de tórax, pero todavía es una dosis de radiación que es aceptable y que supuestamente no es, digamos, no es muy peligrosa para la salud del ser humano. Muy bien. A dosis mayores, por ejemplo, a dosis
1000 veces más que, que un vuelo, que una tomografía, por ejemplo. Ya existen daño en el cuerpo humano y puede producir alteraciones, por ejemplo, en la médula. Uno de los órganos más sensibles para la radiación es la médula ósea y puede producir aplasias medulares o puede producir también formación de leucemias en estas personas que son expuestas. Por ejemplo, las personas que han sido expuestas a la radiación, que no han muerto en el bombardeo de Hiroshima o Nagasaki y han muerto después, ha sido por aplasia medular o han sido a los años venideros por producciones de leucemias, también linfomas y varios tipos de tumores, por ejemplo, los cánceres de tiroides, ¿sí? Entonces, ese tipo de radiación, por ejemplo, la bomba atómica también al explotar produce mucha radiación gamma y radiación X también. Mucha gente en estos lugares, en esas ciudades, han hablado que existen impresas en el piso de las ciudades, eh, vamos a decir, impresas la figura de las personas que han estado ahí y nadie se explicaba cómo han podido formarse figuras en el piso de las personas que estaban ahí y es obviamente por el efecto fotográfico que tienen los rayos X. Es como el parecido al experimento que ha tenido Röntgen y digamos así que ha sido el piso el que ha tenido el efecto fotográfico de estas personas. Bueno, cuando ocurre una dosis demasiado alta como esta, que es 10.000 veces la dosis que ocurre en un tomógrafo, ocurre básicamente, es una dosis aguda, es una intoxicación aguda por radiación. En este caso, es inevitable la muerte. Generalmente se desprenden las mucosas, se esfacelan las mucosas desde el esófago, desde la boca hasta el ano, y uno muere por infecciones, incluso por hemorragias, porque hay un daño, se muere la primera capa que existe en las mucosas y generalmente la muerte viene a las horas o a los días después de haber sido expuesto a esto. Bueno, aquí tenemos otro cuadrito que nos habla de algunas dosis. Esto en Bolivia y en la mayor parte del mundo hay varios tipos de escalas para medir la radiación. El que se utiliza más es esto, que es el milisievert. ¿Sí? Por ejemplo, 0.1 milisievert equivale a la dosis de una radiografía de tórax. Y pues 10.000 milisieverts, fíjense, muchas veces es demasiado, son 100.000 veces más que una radiografía de tórax, es supuestamente ya fatal, ¿no? Y con dosis simplemente mayores a 2.000 milisieverts, ya uno puede sentir algún tipo de daño y la posibilidad de cáncer es mucho mayor en este nivel. A partir de los 20 milisieverts, la posibilidad de cáncer ya aumenta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la radiación puede producir cáncer. Fíjense, aquí están los órganos, ilustrados, digamos, los órganos que pueden ser afectados, los más frecuentemente afectados. Las personas que hacen mucha fluoroscopía, muchos procedimientos intervencionistas con rayos X, tienden a tener cataratas antes de tiempo. Se opacifica el cristalino con la radiación. Es uno de los órganos que más se daña, el cristalino. La tiroides es muy sensible, al igual que las gónadas, los ovarios y los testículos son sensibles a la radiación y pueden producir, por ejemplo, esterilidad y en el caso de la tiroides puede producir tumores. Bueno, el estómago, los pulmones, solamente cuando se introduce alguna sustancia radioactiva en su interior, ¿no? La piel también, pero la piel es sensible, como dijimos hace rato, a dosis muy altas de radiación. ¿Qué es la ionización? Entonces, ¿por qué se llama radiación ionizante? La radiación ionizante se llama así porque ioniza. En el colegio, en la escuela, seguramente todos ustedes y yo también hemos escuchado y hemos aprendido qué es la ionización. Es la salida de un electrón
gracias a la presencia de un efecto enérgico, de una energía que hace expulsar un electrón y que lo carga, produce una carga eléctrica en esta estructura. Eso es la ionización. Se cortó el audio. Sí, disculpe, ya volvió. Justo me llamaron y se colgó. ¿Sí se escucha? Sí, Seguimos entonces. Entonces, vamos a ver cómo está dispuesto un tubo de rayos X. Este es un tubo de rayos X. Tiene, han debido ver alguna vez, tal vez, un tubo de rayos X. Si es que no lo han visto, esta es la morfología normal de un tubo de rayos X. Tiene un extremo que se llama cátodo y un extremo que se llama ánodo. El cátodo es la parte negativa del tubo de rayos X y el ánodo es la parte positiva. Acá se conecta una corriente de alta energía, de alto voltaje, para que se caliente un filamento que existe en el interior de este cátodo. El filamento de hagan de cuenta que ustedes están viendo un foco normal que tenemos todos en la casa, y van a ver que dentro del foco, el foco es de vidrio primero, y dentro del foco hay un alambrito, hay un filamento de metal. Es muy parecido al filamento que existe en el tubo. El tubo de rayos X es muy parecido a un foco, solamente que tiene dos terminales, un cátodo y un ánodo. En el cátodo ingresa la corriente y se calienta el filamento. El filamento está hecho de un material que se llama tungsteno. Este filamento se calienta al rojo vivo y al calentarse libera electrones, una cantidad de electrones a alta velocidad que chocan contra un elemento metálico que se llama ánodo y que rota. Generalmente, en la mayoría de los tubos de rayos X, este ánodo rota, especialmente los equipos que tienden a calentarse más, los equipos que tienden a tomar radiografías con más potencia, vamos a decir, mientras que los equipos, por ejemplo, los dentales, que no necesitan mucha potencia, el ánodo es fijo, es estático, no se mueve, no gira. El elemento de hacer girar al ánodo, que es un elemento metálico también, es para enfriar el tubo, porque aquí se produce calor, los electrones salen con mucha velocidad del cátodo, chocan contra el ánodo y ahí, al chocar contra el cátodo, perdón, contra el ánodo rotatorio, es que se libera los rayos. Ahí es donde se producen los rayos, se produce la radiación X. Y gracias a que existe una carcasa de metal rodeando a esta ampolla de vidrio, es que los rayos X no salen disparados por todo lado. Entonces, la carcasa tiene una ventanita, tiene un orificio por donde el haz de rayos X es expulsado y es limitado, digamos, para tomar el estudio que se desea. Entonces, la radiación se produce al chocar los electrones producidos que salen del ánodo y al chocar con del cátodo, al chocar con el ánodo. Muy bien. Cuando los electrones chocan con mucha fuerza en el ánodo, se produce dos tipos de radiación, dos tipos de rayos X. Uno que se llama de frenado, o si quieren le pueden decir de Bremsstrahlung, que es un nombre medio difícil de pronunciarlo, pero es un alemán bueno, es el primero que describió este tipo de producción de rayos X. En otras palabras, el rayo X, el electrón
incidente pasa por por una región cercana al núcleo del ánodo, y al pasar se desvía, cambia de dirección. Al cambiar y se frena, ¿no? Y cambia de dirección. Al frenar, al hacer este frenado, es que se produce la radiación X, ¿sí? Y la otra que es los rayos X característicos. La otra forma de producción de rayos X son los rayos X característicos, que se produce cuando el electrón choca y al chocar saca a un electrón que se encuentra en la capa K de esta parte cercana al núcleo, y al sacarla queda ionizada. Esta es al salir del electrón, otro electrón de la capa superior toma su lugar, entra acá. Al entrar a esta capa es que se produce la radiación, otro tipo de radiación que se llama la radiación característica. Esos son los dos tipos de radiaciones ionizantes que se producen al chocar los electrones en el ánodo, perdón. Estos son los equipos de rayos X que podemos encontrar. Existen rayos tan pequeños, equipos de rayos X tan pequeños como los que se pueden utilizar para tomar radiografías de piezas dentales, en cuyo caso las dosis de radiación son muy, 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 muy pequeñas, prácticamente insignificantes. Equipos que pueden tomar radiografías de tórax, de columna, de pelvis, ya son un poquito más grandes, y hay algunos que son estáticos, como en este caso, y hay otros que son de móviles, como en este caso. La mayoría de los móviles, pues obviamente tiene rueditas y tiene un dispositivo para mover el equipo, y un brazo mecánico para poder alcanzar partes del cuerpo de alguna persona que necesite. También tenemos el equipo estacionario, en el que está fijo, está pegado al piso y está también pegado a la pared de una sala de rayos X. Estos equipos pueden subir, pueden bajar, pueden ir adelante, pueden ir atrás. La mesa también puede moverse, y pueden tomar en forma horizontal en esta mesa, o pueden tomar en la persona parada de pie, digamos, se llama buquimural. En esta estructura es que se introduce el cassette de rayos X y se toma la radiografía desde acá. Fíjense, acá está el tubo de rayos X con su carcasa, y dentro de este otro existe otro tubo de rayos X con su carcasa. Para poder limitar los rayos X, existe una estructura de forma cuadrada que está a la salida de la ventana del tubo de rayos X, y que se llama colimador. El colimador sirve para limitar el rayo X y así no irradiar de más a la persona. Existen otros tipos de equipos, como por ejemplo este equipo que es basculable, o sea que puede moverse y puede poner vertical a la persona, puede poner horizontal, puede ponerla oblicua. ¿Para qué sirven estos equipos? Pues muchas veces tienen mucha utilidad en estudios contrastados del tubo gastrointestinal, como por ejemplo la serie esófago-gastroduodenal o el colon por enema. Uno quiere que el contraste se vaya más al duodeno, lo pone de cúbito lateral derecho y toma ahí la radiografía para que el contraste ¿cómo se llama? Se colecte en esa región, y puede mover también al paciente con este dispositivo. El tubo de rayos X estaría acá abajo, y esta estructura que se ve acá arriba se llama intensificador de imagen. Entonces, el intensificador de imagen nos da una imagen que se llamaría imagen en negativo, se llama fluoroscopía. Entonces, estos equipos grandes que hacen vascular al paciente, también, aparte de los rayos X convencionales, tiene intensificador de imagen, y por eso puede tomar fluoroscopía. La fluoroscopía es una parte de los rayos X que toma las imágenes en tiempo real. Entonces, también hay otros equipos que también pueden realizar estos tipos de imágenes en tiempo real, como esta que se llama ARCO-NC. ¿Sí? Por ejemplo, también puede tomar en tiempo real imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, la pantalla de este ARCO-NC. Este es más grande, obviamente. Este es un fluoroscopio
que bascula y tiene también 2 pantallas o 3 quizás para poder ver lo que se está viendo en tiempo real. Ahora vamos a ver algunos videos en tiempo real, por ejemplo, de una serie, híjole, vamos a ver un cachito. Veamos esta, por ejemplo. Fíjense cómo en tiempo real podemos ver cómo se mueven, qué sé yo, las articulaciones, las partes blandas, incluso el piso de la boca, la lengua. Ahí vemos que está masticando esta persona material radiodenso y que puede estar realizando la deglución. Vemos cómo está pasando por el esófago y por la faringe ese material. Ahora le vamos a dar algo de material baritado, ¿no? Líquido baritado para que realice la deglución y gracias a esto vamos a poder ver si existe alguna fistulización, si existe algún divertículo o si existe algún defecto de llenado o alguna estenosis, ¿no? En personas que tienen, se sospechan estenosis o defectos de llenado, por ejemplo, podemos hacer diagnóstico de algunas patologías, ¿sí? Esto se llama fluoroscopía. Si se dan cuenta, miren cómo pasa por eso. Podemos bajar el tubo, ahí vamos bajando para ver cómo va pasando. Ok. Fíjense que esto es en tiempo real y esto es el negativo de unos rayos X. Fíjense que los huesos acá se ven negros en vez de verse blancos como en una radiografía convencional y el aire se ve más bien blanco. Fíjense, el aire es blanco. Ahí podemos ver un poco la incurvación. Si retrocedemos un poquito, bueno, ahí vamos a ver mejor. Hay una incurvación en el esófago que es eh, eh, una variante normal. El arco de la aorta produce ese tipo de indentación normal. Muy bien, aquí hay otro. Ay, creo que no se puede. Bueno, sigamos viendo entonces. Vamos a hablar ahora de las 5 densidades radiológicas básicas. Las 5 densidades radiológicas básicas, como a mis alumnos estudiantes de prácticas ya les había dicho que se memoricen, son el aire, la grasa, el agua, el calcio o hueso y el metal. Sin embargo, hay algunas variantes. Por ejemplo, también el medio de contraste estaría dentro de podríamos meter a los contrastes dentro de las 5 densidades radiológicas como dentro del calcio o dentro del metal, dependiendo qué tipo de densidad radiológica o ¿cómo se llama?, de medio de contraste hablemos. El bario es bastante denso y da una densidad bastante parecida a la del metal. Si uno lo diluye, cuanto más diluya el bario, cuanto más lo mezcle con agua, se va volviendo menos denso, por lo tanto pareciéndose al calcio o pareciéndose al agua. Aquí tenemos una radiografía, esta es una radiografía real de una persona que estaba agarrando en la mano un envase, un matraz creo, y aire en la parte superior. Podemos ver grasa, digamos, en la parte intermedia, porque le hemos mezclado agua con aceite, ¿no? Esta es la densidad grasa. Fíjense que el aire es totalmente oscuro, la grasa es levemente gris. Podemos describir al agua un poquito más blanco o tejido blando. El agua o tejido blando, por ejemplo, el músculo o el hígado o de cualquier órgano de densidad blanda, se asemeja mucho a esta densidad. La densidad calcio, que es el hueso, y la densidad metálica, que es esta llave que se encuentra acá, ¿no? Entonces, la densidad, el color, en otras palabras, en la escala de grises de una radiografía depende de 2 cosas. Depende de el tipo de material que se está hablando, en otras palabras, del peso atómico, ya sea de metal o del agua, qué sé yo, pero no solamente de eso, sino del grosor, del espesor de esa estructura, porque un espesor
marcado, por ejemplo, de la grasa, puede darnos una densidad parecida incluso al calcio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una radiografía de abdomen de una persona que se ha tragado algo, un cuerpo extraño, y que podemos ver su radiografía. Gracias a esta radiografía podemos ver que es una densidad metálica, ¿verdad? Es intensamente radiopaca. En rayos X, la nomenclatura utilizada es radiopaco y radiolúcido. Radiopaco para todo lo blanco y radiolúcido para lo oscuro. Entonces vemos aquí que está la cámara gástrica, podemos ver esta estructura alargada que tiene algo de aire en su interior, y si podemos ver atentamente, vemos que tiene algunos pliegues ahí, y esto indica de que es el estómago. Y en el antro gástrico, cerca al píloro, vemos una estructura redondeada que tiene densidad metálica, y pues seguramente es el cuerpo extraño. Podemos ver la densidad ósea o la densidad calcio en los huesos de esta persona, la densidad de las partes blandas, por ejemplo, esta densidad de los músculos de la pared abdominal. Podemos ver la densidad de la grasa, por ejemplo, la grasa que está, esta línea oscura que está al lado de los músculos, que es la grasa preperitoneal y que llega casi hasta el fosa ilíaca, o la grasa, una delgada línea grasa que se encuentra en la cara lateral del músculo psoas. Gracias a esa grasa que se logra ver a este músculo. Si no hubiera esa grasa, es imposible ver al músculo psoas, ¿no? Aquí está otra vez, esa apenas se ve esa línea grasa. Cuanto más gorditos somos, más grasita tenemos, pues también mejor se ve en la radiografía porque la grasa está contraste. La densidad aire ya vimos en los pulmones o fuera de la persona, y la densidad grasa ya la acabamos de ver. Bueno, la densidad de parte blanda, por ejemplo, del hígado, esta estructura blanca, si ustedes se dan cuenta, no hay casi mucho aire en esta zona como en esta. Aquí hay aire, pero en esta no hay aire. Esto es el hígado. Toda esta es la densidad del hígado, y aquí podemos ver el borde inferior incluso del hígado. Muy bien. Bueno, hablemos algo de los medios de contraste. Los medios de contraste, el radiólogo los utiliza para mejorar la imagen de la parte del cuerpo que desea estudiar. Se clasifican en dos tipos de medios de contraste positivos y negativos. Los medios de contraste positivos son radiodensos, y los medios de contraste negativos son, al contrario, son radiopacos. Y los medios de contraste negativos generalmente son gases, el aire o el CO2. Y los medios de contraste positivos generalmente son líquidos y pueden ser derivados del bario o derivados del yodo. Los derivados del bario pueden ser, se utilizan para ser introducidos en el tubo digestivo, y los derivados del yodo pueden ser utilizados tanto en el tubo digestivo como por vía endovascular. Los derivados del bario no deben ser utilizados por vía endovascular. Los derivados del yodo se clasifican, tiene dos subtipos, tenemos dos subtipos por su química, son los no iónicos y los iónicos. Obviamente los más finos, vamos a decir así, los más aceptados por el paciente son los no iónicos, puesto que su osmolaridad es similar a la del plasma y no produce menos cantidad de efectos nocivos, efectos secundarios o efectos adversos en la persona que recibe, en tanto que los iónicos tienen mayor cantidad de efectos adversos, puesto que son más hiperosmolares. Bueno, hablemos algo de la tomografía computarizada. Es una de las variantes de los rayos X. Fue diseñado, fue desarrollado por esta persona que se apellida Hounsfield. De ahí que viene que las unidades de medida de la densidad en tomografía se llama unidades Hounsfield y se abrevia como UH, ¿no? Entonces, esta persona, Gottfried Hounsfield, fue quien digamos así, lo desarrolló el primer tomógrafo y lo puso en el mercado. Fíjense, esto es del año 1972, cuando nació el tomógrafo. Él tuvo la idea de que si un tubo de rayos X puede producir una radiografía, ¿qué pasaría si ese tubo está dando vueltas alrededor de una persona y al otro lado del tubo de rayos X pongo una fila de detectores que detectan la radiación que atraviesa a esta persona? Entonces, la primera imagen fue no muy bonita como esta. Fíjense que apenas se puede ver
la calota craneana y el cerebro. Entonces, estas eran las imágenes de 1972 del cráneo. Y solamente estaban diseñadas para hacer tomografía de cerebro, de cráneo. No podía hacer otra cosa, obviamente, un pie o una mano probablemente sí, pero el cuerpo no entra ahí. Y tardaba tanto como 1 o 2 horas en realizar un estudio de cerebro. Actualmente los tomógrafos pueden tardar 15 segundos o 10 segundos en hacer una tomografía de cráneo. Esta es una representación de lo que hace el tomógrafo. Aquí está la fuente de energía, los rayos X. El tubo de rayos X, obviamente es un tubo mucho más grande que el de utilizamos en rayos X convencional. Fíjense que da vueltas y dispara. En lo que va dando vueltas va disparando y el rayo atraviesa a la persona y es detectada por una fila de detectores que se encuentran al lado contralateral al tubo. Una vez que ha dado una vuelta completa, se produce una reconstrucción de la imagen en una computadora. Por eso se llama tomografía computarizada. Y se llama axial porque el paciente entra acostado. Entonces, el corte que se realiza acá es un corte axial. No es un corte coronal, ni es un corte sagital. Entonces, hay mucha gente que dice, no, ya no hay tomografía axial. Sí se llama tomografía axial porque el corte principal que se hace es el corte axial y luego se realizan reconstrucciones coronales y reconstrucciones sagitales. Bueno, el tomógrafo, actualmente los tomógrafos, bueno, esos eran los tomógrafos antiguos, ahora los tomógrafos nuevos pues tienen, son más grandes primero y tienen una, vamos a llamarlo así, una abertura del gantry. Esto se llama gantry, la parte, vamos a describir un poquito el tomógrafo. Tiene una parte en la cual se encuentra el paciente, se acuesta el paciente que se llama mesa o camilla. Tiene una parte que parece una dona y que se llama gantry. El orificio del gantry generalmente es un estándar, el diámetro del orificio del gantry es de 70 centímetros, pero hay algunas empresas, algunos fabricantes que lo amplían a 75, incluso a 80 centímetros, y en ese caso se puede utilizar para personas más grandes, de mayor diámetro, vamos a llamar así, porque la mayoría de estos de 70 centímetros, por ejemplo, una persona bastante obesa, por ejemplo, puede no entrar, no ingresar acá, o una persona que pesa más de 190 kilos. La mayoría de los tomógrafos recibe personas de hasta, el equipo te dice hasta 200 kilos, pero eso no es 100% real. Entonces muchos tomógrafos, personas de más de 180 kilos ya tienden a dificultar la realización del estudio. Más de 200 kilos definitivamente, solo algunos tomógrafos pueden realizar los estudios, porque la mesa no soporta ese peso. Obviamente, el tubo de rayos X que está acá adentro dando vueltas produce radiación ionizante y al producir radiación ionizante puede irradiar a las personas que están acá al lado. Por eso solamente acá tiene que estar presente el paciente. En caso de que sea un niño, por ejemplo, que quiere que, bueno, no puede, digamos, estar al lado de sus solos, vamos a decir así, tiene que estar al lado de su mamá o su papá para que esté ahí, puede estar ahí, pero necesita realizar protección radiológica, se le pone un mandil de plomo y un collarín de plomo también en el cuello para que pueda realizarse, para que pueda estar ahí al lado, ¿no? Si se fijan, bueno, dentro de esta sala de rayos X hay bueno, fuera de la sala de rayos X hay una especie de vidrio, que es un vidrio plomado. Este es el vidrio plomado. Es un vidrio grueso y que no permite el paso de los rayos X desde esta sala. Las personas que están acá, pues son generalmente los técnicos y los médicos radiólogos que están viendo cómo salió el estudio, cómo preparar el estudio, cómo hacer y cómo está el paciente, porque con la inyección del contraste algunos pacientes pueden tener reacciones alérgicas, reacciones adversas como vómitos. Entonces siempre hay que estar atentos al paciente, siempre hay que estar viendo. Por eso siempre hay una ventanita en la sala de tomografía, bueno, que va hacia el gabinete de la sala de tomografía. En tomografía, la nomenclatura que se utiliza es hipodenso, isodenso e hiperdenso. Obviamente, lo más blanco va a ser hiperdenso y lo más oscuro va a ser hipodenso. El isodenso vamos a llamarlo así para estructuras que tienen densidad intermedia, como por ejemplo el músculo o el hígado. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos, una tomografía de cráneo y una tomografía de abdomen.
Esta es una tomografía de cráneo sin contraste y esta es una tomografía de abdomen con contraste. Fíjense que el líquido aquí en la tomografía de cráneo se ve hipodenso, pero no tan hipodenso como el aire que está, por ejemplo, en el seno frontal, en esta región. Podemos ver que el líquido cefalorraquídeo, ya sea en los surcos, en el espacio subaracnoideo o en el interior de los ventrículos, es hipodenso. Y el parénquima cerebral tiene una densidad de tejido blando o intermedia, vamos a llamar así, es isodensa. Sin embargo, aquí incluso podemos ver dos densidades. Una densidad un poco mayor que está en la corteza cerebral y una densidad un poco menor en la parte subcortical. En el abdomen, y obviamente vamos a llamar a la parte ósea hiperdenso, en la parte más, más blanca, vamos a llamar así, y la parte más oscura, vamos a llamarla hipodenso. Y la parte intermedia, como por ejemplo aquí los músculos, todos estos músculos que están acá, estos músculos, los oblicuos o el transverso, o los músculos intercostales que tenemos acá, son isodensos. Fíjense que a esta persona le hemos inyectado el contraste. Entonces, el hígado se ve un poco más blanco que el músculo, ¿sí? Entonces ya no podemos hablar tanto de isodensidad acá del músculo, perdón, del hígado, porque le hemos inyectado el contraste y se ve levemente hiperdenso en relación al músculo. En tomografía, habíamos hablado de las 5 densidades radiológicas. En tomografía incluso podemos hacer la diferenciación del líquido, por ejemplo, esta es la vejiga urinaria, y podemos ver la densidad, el color en la escala de grises de esto es un poco menor, es más hipodenso que el músculo que está al lado, ¿sí? Entonces, sí podemos en tomografía diferenciar líquido de sólido. Es algo que no se puede realizar en la radiografía, en un estudio de radiografía simple. No se puede diferenciar el sólido del músculo del líquido. Muy bien. Bueno, entonces, algunas características de la tomografía. La tomografía es muy buena para tejido blando. Sirve muy bien, como vimos en esta tomografía de abdomen, para ver estructuras blandas como el hígado, los intestinos, los vasos. Sirve muy bien, pero cuando es un tejido blando muy pequeño, como por ejemplo los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales en la rodilla, qué sé yo, no, es bastante difícil poder hacer diagnóstico con tejido blando muy pequeño. Es muy bueno para ver tejido óseo. Es excelente. Es el mejor. Para mí es lo mejor que podemos utilizar para descartar fracturas. Sin embargo, no se utiliza mucho. Siempre se empieza con una radiografía para descartar una fractura, a menos de que no, en la radiografía no se pueda ver, no se vea bien una fractura, pero alguien sospeche fuertemente de que hay una fractura. Ay, perdón, seguimos acá. Entonces sí se pide después la tomografía para estar seguro si hay o no. Algunos ejemplos típicos donde es difícil ver a veces las fracturas es en las fracturas de la cabeza del fémur, del cuello del fémur y fracturas también del escafoides de la mano. A veces es difícil verlas en una radiografía simple de mano, por ejemplo, del escafoides, y se pide una tomografía de la mano para ver si realmente existe o no fractura. También para ver calcificaciones. Por ejemplo, si existieran calcificaciones por granulomas o cuerpos extraños dentro del abdomen de una persona, la tomografía es muy sensible para identificar. Tiene una sensibilidad y especificidad muy altas. La tomografía es un equipo relativamente costoso. Es costoso. El equipo y la realización del costo del estudio de tomografía es relativamente alto y en nuestro medio, al menos hay mucha gente que a veces no puede costearse la realización de este estudio. Es por eso que siempre tenemos que tener en mente el beneficio versus el costo de la realización de estos estudios, cuando solamente pedirlo cuando realmente es necesario y va a ser beneficioso para esa persona. La disponibilidad también, al ser costoso, un equipo costoso, la disponibilidad no es muy amplia. Hay muchos hospitales grandes que incluso no tienen tomógrafo, entonces la disponibilidad no es siempre total de este equipo. Lo malo, la parte mala del equipo es que produce radiación ionizante. Dijimos que produce más radiación que un equipo convencional de rayos X.
Sin embargo, la dosis de radiación tampoco es exageradamente alta. Normalmente no habría que preocuparse en hacerse una tomografía de cráneo. Por ejemplo, es la misma dosis que, como hemos dicho, que hacer un viaje transatlántico. La necesidad de contraste también es otra, vamos a decir así, un impedimento para realizar estudios, porque algunas personas no tienen la función renal adecuada, puesto que el medio de contraste se elimina, se excreta por el riñón. Hay personas que tienen insuficiencia renal y en esas personas no se puede realizar la tomografía con contraste. Muchas veces se necesita contraste, pero no siempre. Y también se necesita que la persona que se va a realizar la tomografía esté sin moverse, esté quieta, puesto que al realizar el estudio, si digamos la persona se mueve, pues sale todo movido el estudio y se tiene que repetir. Es por eso que cuando viene un niño o viene una persona ancianita que no se puede quedar quieto, a veces hay que sedar, se tiene que llamar al anestesiólogo, hacer la sedación para poder estar quieto el paciente. Bueno, vamos a entrar a otra variante de los rayos X, que es la mamografía. La mamografía es un equipo de rayos X que se ha diseñado específicamente para tomar imágenes de la mama. Consta de un tubo de rayos X que es muy pequeñito y que emite dosis de radiación mucho más pequeñas, equivalentes a una radiografía de tórax. Fíjense que el tubo de rayos X es más pequeño, pero la dosis es similar a la de unos rayos X de tórax. ¿Por qué? Porque se toman 4 estudios. En realidad, cada mama se toma en 2 proyecciones, o sea que son 2 disparos por cada mama, en total 4 disparos. Esos 4 disparos equivalen a una radiografía de tórax, ¿sí? Entonces la mama se coloca en una plataforma en cuyo interior existe está el cassette, detector de la imagen, el tubo de rayos X que siempre está en la parte superior, y hay una paleta de compresión, esta paleta que es de plástico, que comprime a la mama, y al comprimir a la mama, uno tiene una imagen más clara de los nódulos o de los bultos que podrían haber en el interior de la mama. La mamografía se ha hecho específicamente para ver si existe o no cáncer. Ese ha sido el principal, digamos, motivo de la construcción de la mamografía. Sin embargo, se pueden ver no solamente cáncer, sino se pueden ver muchas otras cosas, muchas estructuras, muchas patologías en la mamografía. Este es un mamógrafo digital, por ejemplo, en el que se hace el estudio y directamente la imagen sale en la pantalla del operador. Aquí hay una mampara, no se ve, ¿verdad? Pero hay una mampara de vidrio que separa a la persona que está ahí exponiéndose a los rayos de la persona, del personal técnico que está tomando el estudio. Bueno, aquí está la estación de trabajo que se utiliza. Una vez que sale la imagen, la pasamos a una serie de estación de trabajo en la cual podemos ver las 2 mamas vistas en 2 proyecciones. Siempre se toman 2 proyecciones. Las dos una se llama craneocaudal y la otra se llama medio oblicuolateral. Siempre se toman imágenes comparativas. Esta es, por ejemplo, la craneocaudal de la mama derecha. Esta será la craneocaudal de la mama izquierda. La medio oblicuolateral de la mama derecha. La medio oblicuolateral de la mama izquierda. La clave para darse cuenta cuál es siempre identificar el músculo pectoral. El músculo pectoral es visible solo en la proyección medio oblicuo lateral. Esta es una estación de trabajo y así los radiólogos aquí hacemos el informe radiológico de los hallazgos. Aquí hay otras imágenes de las proyecciones craneocaudales. Siempre tienen el nombre CCD, craneocaudal derecha, craneocaudal izquierda, oblicua media lateral derecha, oblicua media lateral izquierda, ¿no? Aquí podemos ver los músculos pectorales. Entonces, aquí podemos identificar, qué sé yo, hacer diagnóstico con los estudios de mamografía. Entonces, la mamografía sirve para la detección de cáncer, es para lo que ha sido diseñado. Sin embargo, también se puede detectar otro tipo de alteraciones, quistes, cuerpos extraños, muchas cosas. Sin embargo, siempre está de la mano la mamografía con la ecografía y con la resonancia magnética de mama. Lo malo de la mamografía es que emite radiación ionizante, necesita comprimir a la mama, en cuyo caso es un poco incómodo para algunas mujeres que son, especialmente las que son sensibles. A veces se van con dolores o con molestias por la compresión de la mama, pero es importante la compresión. Si no se realiza la compresión, la calidad de la imagen no es la óptima muchas veces.
La mamografía es más o menos, tiene más o menos disponibilidad. Los equipos de mamografía, por lo menos los digitales, son relativamente caros y por ese motivo la disponibilidad de la mamografía directa, digital, por ejemplo, la digital directa, es a veces un poco difícil. Hay una variante que ha aparecido en los últimos 10 años que se llama tomosíntesis o tomosíntesis si quieren, que es una mamografía que realiza cierto movimiento del tubo de rayos X imitando el movimiento que realiza el tomógrafo y tomando imágenes que se pueden ver en 3D. Es el otro nombre que tiene la tomosíntesis es la mamografía en 3D. Realiza cortes mamográficos y los reconstruye en una computadora, dando imágenes con menor sobreposición de tejido que en la mamografía convencional. Es útil sobre todo en las mamas densas, donde existe mucha superposición. ¿Qué quiere decir mamas densas y qué quiere decir sobreposición? Eso seguramente se están preguntando. Entonces, acuérdense que los rayos X, que la radiografía es una proyección. Por eso se hablan de proyecciones, no se habla de cortes. Aquí no hablamos de corte axial, corte sagital. Aquí hablamos de proyección. En este caso, en la proyección, existe superposición de estructuras, de tejidos. Es decir, el tejido de la mama del cuadrante superexterno se sobrepone al tejido del cuadrante inferointerno y es por eso que aquí se ven unas estructuras blancas que esto será más lateral, será más medial, quién sabe. Entonces, eso es lo que es, bueno, la mamografía, lo malo es que se sobrepone, pero por eso tomamos dos proyecciones, para saber, en nuestra cabeza podemos ver en 3 dimensiones y saber si, digamos, hay una bola acá y está en la mama izquierda, en el cuadrante superexterno, y aparece también en el superexterno de la otra proyección, entonces sí está en el cuadrante superexterno, estamos seguros que está ahí. ¿No? Pero como hay superposición, a veces el tejido mamario normal se sobrepone y podría haber un nódulo en unas regiones donde hay más densidad. Fíjense que en la mama hay dos zonas. Hay una zona que es más blanca y hay zonas que son más negras. Cuanto más oscura o más radiolúcida la mama, más fácil hacer el diagnóstico, puesto que los tumores y la mayoría de las patologías son radiopacas, o sea, blancas. En un fondo negro siempre va a ser fácil de ver, ¿no? Va a tener muy buen contraste. En cambio, en mamas que son blancas, que tienen mucha densidad, ver un tumor a veces es difícil. Entonces, esas son las mamas densas, las mamas jóvenes, las mamas que tienen menos de 40 años, generalmente son más densas. Y cuanto más denso, más difícil visualizar anormalidades. Uno puede pasar por alto algún tumor en el cual, en la persona que tiene una mama densa. Entonces, para eso, a alguien se le ocurrió hacer una especie de tomografía en la mama y le llamó tomosíntesis y bueno, realiza cortes mamográficos, digamos, imitando a una tomografía. Por ejemplo, esta es una tomosíntesis. Aquí vamos a ver que hay un cáncer. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Un poco más vamos a retroceder. Aquí se ve. Ahí. Uy, nos fuimos a otra. Ok, a ver. Entonces la clave, ahí está. Aquí vamos a ver una masa que tiene unas microcalcificaciones chiquititas ahí y que tiene unas espiculaciones. Este es el típico cáncer, ¿no? Y las microcalcificaciones son típicas del cáncer, al menos las pleomórficas, ¿no? Esta es una mama muy densa, fíjense cuán densa, es súper blanca esta mama. En una mamografía probablemente normal, tal vez sí se pueda ver las microcalcificaciones, pero en este caso se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, esa es la utilidad de la tomosíntesis, pero generalmente es bueno para mamas densas. Cuando son mamas no densas, es casi igual que la mamografía, tiene una sensibilidad y especificidad similar a la mamografía, por lo tanto, a veces no se pide la tomosíntesis en estas pacientes. Bueno, hablemos un poquito de protección radiológica. Bueno, ¿qué hacemos los radiólogos para protegernos de la radiación? Bueno, utilizamos materiales. Primero, las salas de rayos X, la de tomografía y la de mamografía, siempre están revestidas por plomo en las puertas y las ventanas tienen material plomado. Si es que tienen ventanas, normalmente las salas de rayos X no deberían de tener ventanas. Y las puertas siempre tienen en su interior
una lámina de plomo de cierto espesor que algunas entidades son las que rigen el grosor que debería de tener o el espesor que debería tener esa lámina de plomo. También las paredes no son normales, tienen que estar revocadas con, primero tienen que tener un grosor y tienen que estar revocadas con sustancias que son muy densas, como por ejemplo la baritina, que son derivados del bario. La baritina que, digamos, es un tipo de material que se puede revocar como si fuera yeso. Entonces, todas esas preparaciones de los ambientes radiológicos son obligatorias en todos los centros de diagnóstico e incluso en las clínicas, para que no se irradie, por ejemplo, la persona que está esperando una consulta con el pediatra que está justo al lado de la pared del tomógrafo. Entonces, esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta, siempre las tiene en cuenta los gobiernos de todos los países y tienen leyes y normas que nos dicen cómo debemos de hacer las salas de rayos X. La preparación de, perdón, híjole, aquí se bloqueó, ahí está. Bueno, los materiales plomados que utilizamos los radiólogos son estos mandiles que tienen plomo en su interior, son pesados y evitan que las radiaciones X entren en el interior del cuerpo. Estos son collarines que siempre utilizamos para la tiroides, puesto que la tiroides es un órgano muy sensible a la radiación. Algunas personas utilizan guantes, yo no le veo la utilidad porque, bueno, las manos creo que no son nada sensibles a la radiación, por lo menos, a menos de que vayan a hacer muchos procedimientos intervencionistas, como en este caso, que están haciendo una fluoroscopía, y bueno, tal vez ahí sí habría que utilizar guantes plomados, y algunas personas utilizan lentes también con protección plomada para evitar la cataratas. Bueno, estos son los 3 pilares de la protección radiológica. Esto también deberían de saber todos, ¿no? Porque pedir un estudio, no es solamente pedir un estudio de rayos X, siempre hay que tener en cuenta que es nociva la radiación para la salud de una persona. Primero, hay que tener en cuenta la justificación. La práctica que implique la exposición a las radiaciones ionizantes siempre debe suponer un beneficio para la sociedad. Deben considerarse los efectos negativos y las alternativas posibles. El segundo pilar es la optimización o principio ALARA, que en inglés significa as low as reasonable achievable. Y bueno, en español quiere decir realiza el estudio con dosis tan bajas como sea posible razonablemente. ¿Sí? O sea, vas a hacer un estudio, si vas a hacer un estudio utilizando rayos X, ponle la dosis más baja, ponle el kilovoltaje, el miliamperaje más bajo, pero sin comprometer la imagen porque si ya pones muy bajo, ya la imagen también no sale bien y hay que repetir y doblemente hay que hacerle la exposición a los rayos X. Entonces siempre hay que poner la dosis más baja de radiación posible para que salga un estudio óptimo, suficiente para diagnóstico. Todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas a niveles tan bajos como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Y el tercer pilar es la limitación de la dosis. La dosis de radiación recibida por las personas no deben superar los límites establecidos en las legislaciones vigentes. Cada país tiene una legislación en radiación. Entonces, todos los países tienen una dosis máxima de radiación que debería recibir una persona. En caso de que haya superado esa dosis, por ejemplo, una persona que hace todos los días estudios de fluoroscopía o todos los días está metido en el tomógrafo y no se protege, bueno, y tiene una dosis arriba de la establecida por la legislación, pues tiene derecho a algunos beneficios como son las vacaciones, vacaciones que son pagadas generalmente, y cierto tipo de descansos, digamos, ¿no? Que son prolongados en algunas ocasiones. En nuestro medio, lamentablemente, no está tan rígidamente legislado esto, por lo tanto, incluso no nos obligan a veces a tener dosímetros. Los dosímetros son dispositivos que uno anda usando continuamente en su bolsillo y que absorben la radiación y te dicen cuánto de dosis has recibido durante un año, por ejemplo, el año 2020 que has estado haciendo esos estudios, cuánto de dosis has recibido de radiación. Entonces, esas legislaciones en nuestro medio no están obligadas, vamos a decirlo así,
pero en otros países sí es bastante rígido como lo utilizan para programar vacaciones y programar, qué sé yo, bonos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, para la siguiente clase vamos a terminar la teórica de bases físicas de la imagenología con ecografía y resonancia magnética. Gracias por su presencia virtual. Gracias, doctor. Gracias.